Soy el ingeniero Manuel Arevalo Villanueva. Voy a presentar en esta oportunidad el solucionario del examen de admisión 2023-2 de la Universidad Nacional de Ingeniería. Espero que sea de utilidad para los futuros postulantes a la Universidad de Ingeniería. El siguiente ejercicio consiste en un cilindro donde tenemos un bloque, ¿no?, que es un prisma. En este caso es un prisma que viene a ser un hexaedro regular por dato, y nos piden la diferencia de volúmenes, ¿no? Entonces sería el volumen del cilindro menos el volumen del bloque cuando se derrite, obviamente, pero lo que queda, lo que queremos es el espacio que sobra. Para ello, como este es un cuadrado, porque este es un hexaedro regular, si cuadrado a su lado mide 1, entonces el diámetro de la circunferencia de la base valdría pues 1 raíz de 2, raíz cuadrada de 2. Entonces se acabó el ejercicio, porque simplemente sería el volumen B sub X, sería el volumen del cilindro, cuyo radio sería raíz de 2, ¿no? O también podemos calcular el área del círculo en función del diámetro, que sería pi diámetro al cuadrado, todo entre 4, ¿no? Estoy usando en función del diámetro por la altura, ya que la generatriz del cilindro circular recto mide también 1. Entonces acá sería por 1 menos el volumen de este, ¿no?, cubo, que su arista mide 1, que sería área de la base 1 por 1 por la altura, área de la base por la altura. Entonces tendríamos B sub X sería pi medios entre 2, 1, pi menos 2 entre 2. Eso sería la respuesta. Entonces vemos pues que este también es un problema muy sencillo de usar las fórmulas del cilindro circular recto y del cubo, ¿no?, que es un prisma, ¿no?, todas las caras son regiones cuadradas. Esta es una pregunta teórica muy interesante, ¿no? Nos habla de la separación de un plano mediante una recta contenida. Cuando se traza una recta contenida en un plano, la recta separa el plano en dos subconjuntos llamados semiplanos. Este de acá sería un semiplano. Esto acá es otro semiplano. Pero los semiplanos son disjuntos, o sea que la recta no pertenece a ninguno. La primera proposición dice que el semiplano unido con el semiplano viene a ser el plano, lo cual es falso, ¿no? O sea que el semiplano unido con el semiplano no produce el plano, porque faltaría la recta. Entonces, esa es una proposición falsa. La segunda, la intersección de los semiplanos es la recta. Los semiplanos son disjuntos, la recta no pertenece a ninguno. Es, por ejemplo, como tener una recta y ubico un punto. Este punto también separa la recta en dos subconjuntos disjuntos, que se llaman semirrectas. Semirrecta, analogía, ¿no?
El punto no pertenece a ninguna de las semirrectas. En este caso, la recta no pertenece a ninguno de los semiplanos. Entonces también sería falso. Tercera proposición. La unión de estos tres es el plano. Eso sí es verdadero porque esta es una partición. Tenemos este semiplano unido con la recta, unido con el otro semiplano, va a producir el conjunto plano. Entonces, verdadero. Entonces, esta es una pregunta interesante, ¿no? Porque como es matemática, hay que estudiar pues la teoría. Hay muchos que no estudian teoría. Se dedican más a hacer ejercicios sin saber la teoría. Este ejercicio es de examen de admisión de la uni. Vamos a resolver. Para ello, voy a trazar un radio de la semicircunferencia. Por ejemplo, trazo este radio. La idea es tener triángulos isósceles. Como estos son tres radios, los tres miden igual. Eso nos ayuda para decir que este triángulo es isósceles. Por lo tanto, esta medida tendrá que ser 3x. Acá tenemos otro triángulo isósceles. Si esto mide 2x, el de acá también mide 2x. Luego tenemos un cuadrilátero, donde un ángulo mide 90 grados. Por lo tanto, los otros medirán 270. Pero como esta suma es la misma que esta suma, quiere decir que 2x más 3x tendrá que ser la mitad de 270. O sea, 2x más 3x será 270 entre 2, que sería 135. Entonces 5x será igual a 135. X será igual a 27 grados. Que es la respuesta del ejercicio. Este ejercicio, ¿no?, es demasiado, ¿no?, elemental, ¿no? Está muy bien. Otra manera de resolver también podría ser, ¿no?, usando ángulo inscrito, ya que con este arco sería 270 y la mitad sería 135, ¿no? Entonces también saldría, ¿no?, de esa manera. Este ejercicio nos habla de un hexágono equiángulo. El hexágono equiángulo, obviamente convexo. Entonces, un hexágono, la suma de las medidas angulares es 720. Como es equiángulo, simplemente será pues entre 6. Cada ángulo mide 120. Entonces acá tenemos 120. Todos miden 120. Muy bien. Entonces, si prolongamos sus lados, vemos que esto es 60 grados. Acá también sería 60 grados. Y resulta que esto es equilátero. Igual en este lado, ¿no? 60 grados. 60 grados. 60 grados. Análogamente, para este lado, 60, 60, 60. Nos piden calcular, ¿no?, ¿cuánto vale BF? Le hemos llamado X. Bueno, pero como este es equilátero, esto será pues 10. Esto será 10. Este lado
por dato es 6. Ya, ahora, este lado no se conoce. Le vamos a poner, por ejemplo, L. 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 Entonces, vemos que esto vale 16 más L. Entonces, acá tendría que ser también 16 más L. Pero acá tenemos 8 más L. Eso implica que lo que falta acá, para que sea 16 más L, tiene que ser 8. 8 más 8, 16 más L. Esto también vale 8 por ser equilátero. Esto tiene que ser 8 por ser equilátero. Y resuelto el ejercicio, porque como este es 120 grados, ¿no? En esta región triangular, lo que nos piden sería la longitud del lado del triángulo equilátero, donde el radio de la circunferencia mide 8, ya que el ángulo central sería 120, que quiere decir que L sub 3 es X. Por teoría sabemos que es la longitud del radio por la raíz de 3. Pero la longitud del radio vale 8. Entonces X sería 8 raíz de 3. ¿No? Este ejercicio entonces mezcla un polígono equiángulo y al final tenemos un polígono regular que es el triángulo equilátero. Ejercicio también, ¿no?, de intensidad regular. En este problema tenemos un cono circular recto donde nos dan la altura que mide 4 y nos dan un plano paralelo a la base a una distancia de 2 metros. Por otro lado, nos dicen que en la base tenemos, ¿no?, que la distancia del centro existe una cuerda que mide 8. Por lo tanto, si acá hay una perpendicular a la cuerda que mide 8, estos serán de igual longitud. Entonces, si esto mide 8, 4, 4. Y esta distancia es 2. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, podemos calcular el R. O sea, R cuadrado sería 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces, R cuadrado será igual. 16 sería 20. Donde R sería 2 por la raíz cuadrada de 5. ¿Qué es lo que falta para hallar el volumen? Ya que lo que nos piden es el volumen del tronco. Entonces este R ya se conoce, que valdría 2 raíz de 5. Muy bien. Pero por tanto, esto es 2. El de acá es 4. Entonces, por lo tanto, esto también saldrá 2. Y por semejanza, vemos que este triángulo con el triángulo grande está en la relación de 1 a 2. De esa manera, el R valdrá la mitad de este radio. Entonces, R valdría R medios, que en este caso sería raíz de 5. Muy bien, ya tenemos todo listo para hallar este volumen. Vamos a poner que este volumen sea B sub X y este de acá B sub 0. Podemos calcular el B sub 0, porque ya tenemos todo, ¿no? Tenemos la longitud del radio, longitud de la altura. Entonces B sub 0 sería pi r cuadrado por la altura entre 3. Si reemplazamos pi r, que es raíz de 5, la altura, que es 2,
todo entre 3. Haciendo operaciones, esto valdría 10 pi tercios. Pero nos piden calcular el b sub x. Bueno, eso podemos hacer. Podemos calcular, ¿no? Por semejanza, por ejemplo, como conocemos esto, por teoría se sabe que si nosotros tenemos, ¿no?, un cono y trazamos un plano paralelo, un plano paralelo, en este caso a la mitad de la altura, o sea que esto de acá en igual, vamos a poner acá, por ejemplo, que esto sea una distancia y. Entonces, aplicando semejanza de conos, se puede demostrar lo siguiente. Vamos a llamar que esto sea un b sub 0 y esto es b sub x. Entonces, por semejanza, teoría que todo estudiante debe saber, tendríamos b sub 0 sobre b sub 0 más b sub x. Sería como elemento y entre 2y. O sea, altura entre altura, pero como es volúmenes al cubo. Y acá tenemos que esto de acá va a salir un octavo. Esto quiere decir que 8b sub 0, ¿no?, es igual a b sub 0 más b sub x, donde b sub x es 7b sub 0. Pero b sub 0 ya conocemos. Entonces b sub x sería 70 pi tercios. Respuesta. Bueno, esta es una manera de hacer, ¿no? También podemos aplicar la fórmula del tronco. ¿Pero para qué? Pues si se puede calcular así. Hemos resuelto el ejercicio aplicando la semejanza. Pero se podría calcular también, ¿no?, hallando el volumen total y le quito el de arriba, etc. O en todo caso hallar el volumen usando la fórmula del tronco. Pero ¿para qué? Pues mucha fórmula. Se puede resolver así nomás, ¿no?, por una simple resta o por proporciones. En esta pregunta nos hablan de decir el valor de verdad de las proposiciones dadas. Primera proposición: en todo triángulo equilátero el baricentro, el incentro, el ortocentro y el circuncentro son el mismo punto. Bueno, esta es una proposición verdadera. Vemos que aquí tenemos la mediatriz, por ejemplo, y la mediatriz contiene la bisectriz, la mediana, la altura. O sea, aquí estos puntos, ¿no?, todos los puntos coinciden acá. Entonces ahí estará el incentro, el ortocentro, el baricentro y el circuncentro. Entonces, eso dice la proposición, que esos 4 coinciden. Entonces es verdadero. La segunda proposición habla de un triángulo isósceles. En el isósceles, el lado desigual es la base. Y acá tenemos la recta mediatriz de la base. Que también contiene a la altura, a la bisectriz, a la mediana. Por lo tanto, aquí van a estar los puntos. Si acá trazamos la otra mediatriz, esto será el circuncentro. Si trazamos la mediana, estará el baricentro. Trazamos la bisectriz, el incentro. Trazamos la altura, el ortocentro. ¿Qué dice la proposición?
que en el triángulo isósceles el baricentro, el incentro, el ortocentro y el circuncentro se encuentran en la misma recta. Están en la recta mediatriz de la base. También es verdadero. La tercera proposición habla del triángulo rectángulo. El baricentro, el ortocentro y el circuncentro se encuentran en la misma recta. Si este es un triángulo rectángulo, por teoría sabemos que aquí está el ortocentro. Este es el ortocentro. Como esta es una mediana que va al punto medio, otra mediana, tenemos el baricentro. Entonces lo que han estudiado saben que como este es un triángulo rectángulo, este punto equidista de los tres vértices. Por lo tanto, este de acá viene a ser el circuncentro. Y estos tres puntos son colineales, ¿no? Y entonces, esta es la famosa recta de, la recta de Euler. También es verdadero. Como ven, entonces, interesante las preguntas, ¿no? Para que el alumno pueda estudiar su teoría. Que no todo es cuestión de hacer ejercicios, sino también hay que saber la teoría. El siguiente ejercicio es un problema de tronco de prisma triangular recto, donde nos dan las tres aristas, nos dan el área de una cara lateral, nos dan la altura de la base. Este es un problema de aplicación de fórmula, ¿no? Porque sabemos que el volumen del sólido viene a ser el área de la base, que es una región triangular, que sería 5 por L entre 2 por el promedio de las aristas, que en este caso sería 8 más 4 más 6 entre 3. Pero falta calcular L. Pero como nos han dado el área de esta cara lateral, y esto viene a ser una, ¿no? Esta es una región limitada por un trapecio rectángulo. Entonces esta área, 30, sería pues la semisuma de las bases por la altura. Como este es un trapecio rectángulo que es más o menos así. Donde esto es 4, 6 y la altura sería L. Entonces el área de esta región cuadrangular es la semisuma de las bases por la altura. Sería L. Entonces acá tendríamos el 10 entre 2, 5. Creo que L vale 6. Entonces bastaría reemplazar dos en 1. Volumen del sólido va a ser igual 5 por 6 entre 2 por el promedio, que en este caso sería 18 entre 3 sería 6. El volumen del sólido sería igual, simplificando, 90 metros cúbicos. El siguiente ejercicio es un triángulo rectángulo donde hay una mediana con esta condición, que este segmento es congruente con este. En otras palabras, las longitudes son iguales. Suficiente, ¿no?, con este dato para decir que esta es la mediana del triángulo rectángulo trazada a la hipotenusa. O sea que si esto de acá mide, por ejemplo, alfa,
El de acá mide alfa. Y esto de acá sería el complemento. 90 menos alfa. Pero si esto mide alfa, nuestro X también sería 90 menos alfa. ¿No? Y vemos que estos miden igual. Por lo tanto, BN sería lo mismo que AN. O sea que el triángulo BNA es isósceles. Donde BN es congruente con AN. O sea, miden igual. Si este mide igual que este triángulo sería equilátero. Entonces, triángulo BAN es equilátero. Entonces, X sería 60. Entonces, este problema, como vemos, sale mentalmente, ¿no? No necesitamos escribir nada. Solamente bastaría saber, ¿no? Que si yo tengo un triángulo rectángulo, trazo una cebiana con la condición de que este mide lo mismo que este. Entonces, esta cebiana viene a ser la mediana del triángulo. O sea, se demuestra que este segmento es congruente con este. Aquí está la demostración, ¿no? Hemos demostrado que este es congruente con este, ¿no? Entonces, acá se cumple esto. Entonces, con estos datos, el triángulo sería equilátero. En este ejercicio, por los datos del problema, vemos que nos dan 12, 16, 20. Entonces, eso es un triángulo rectángulo, donde AC será el diámetro. Entonces, si dibujamos acá, tendríamos 12, 16, y todo esto sería 20. Nos dan como dato que esta es una bisectriz. Entonces, todos sabemos, ¿no?, que si esta es una bisectriz, estos segmentos serán proporcionales a estos lados. Entonces, está en la proporción de 3 a 4. O sea, sería, por ejemplo, 3K. De aquí a acá sería 4K. Pero nos preguntan que calculemos BD por DF. O sea, tenemos acá lo que conocemos como teorema de las cuerdas. O sea, acá ponemos por teorema de las cuerdas. Se cumplirá que 3K por 4K será igual BD por DF. Justo lo que nos piden, ¿no? Es lo que nos piden. Muy bien, entonces simplemente bastaría calcular, vamos a llamar esto relación número 1. Y la otra ecuación sería pues que 3K más 4K nos va a dar esta longitud, que por dato es 20. Entonces, 3K más 4K es igual a 20. De ahí calculamos que K es 20 sobre 7. Entonces, bastaría solo reemplazar, ¿no? 2 en 1. Entonces tendríamos BD por DF igual 12 por K al cuadrado. O sea, 20 sobre 7 elevado al cuadrado. Esto sería 48
por 100 entre 49, ¿no? Unidades cuadradas. Entonces, como vemos, también es un ejercicio muy sencillo, ¿no? De aplicación de una fórmula o una semejanza, ¿no? Porque el teorema de las cuerdas es una semejanza, ¿no? En este ejercicio vemos que nos dan como datos, tenemos el radio mide 25, la cuerda 30, otra cuerda 40 y nos piden la cuerda AC. Bueno, un método para resolver este ejercicio puede ser prolongar el radio para tener el diámetro. Y tenemos que este mide 50. Como este es 40, este triángulo sería rectángulo. Gana el teorema de Ptolomeo en este cuadrilátero cíclico. Un polígono se llama cíclico cuando los vértices están en una misma circunferencia. Entonces, por teorema de Ptolomeo, podemos escribir, ¿no? Producto de las longitudes diagonales es igual al producto de la suma de los lados opuestos, ¿no? Sería en este caso 50 por X más 30 por 30. Entonces ya, pues simplemente sería una resta, ¿no? 16, 50. Podemos eliminar un 0. Y acá tendríamos, creo, 70, ¿no? 70 igual 5X, donde X sería 14. Bueno, este es un método, ¿no? Para resolver este ejercicio. Se puede resolver también, ¿no? Con otras teorías como semejanza. También se podría usar ¿no? Como este triángulo es 3, 4, 5, un múltiplo, también podemos usar las medidas de 37 y 53. Pero hemos resuelto aplicando Ptolomeo.